como les decía anteriormente, esta última parte de estos tres tópicos que hemos desarrollado a lo largo del curso es la relación del proyecto o el ámbito del proyecto desde la visión estrictamente de la tecnología aplicada al mismo. Entendiendo que la tecnología es intrínseca al proyecto y al hecho construido, desde que el hecho es pergeniado y comienza a construirse, digamos. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que entender que está muy ligado a esta imagen o a este compilado de imágenes que tiene que ver con nuestro mundo, nuestra variedad, nuestra variabilidad de climas y de topografías y de paisajes, y entendiendo que la materialidad o la materia o la tecnología aplicada a la construcción representa en primera instancia la relación del espacio interior con el espacio exterior. Es decir, el lleno de la masa construida, lo que uno podría definir como lleno, es lo que al fin y al cabo articula entre el interior y el exterior. Esto que parece básico está recontra desarrollado en la tecnología, esta idea de refugio, ¿no? de elemento que nos protege de las inclemencias tanto de depredadores como de el clima y el contexto. Ustedes conocen lo que es el hornero, pero quizás para nosotros es muy caro y muy significativo porque tiene también toda una carga simbólica porque construye con barro, eh, y construye con barro con hierbas, lo cual lo hace muy similar a las construcciones que nosotros solemos hacer, y al rancho y a las construcciones primitivas. Pero esta forma de construir el refugio acompaña al hombre desde sus inicios como especie nómade en la tierra, cuando era un recolector, un cazador-recolector que todavía no se había asentado en el territorio, y las primeras construcciones, si bien esto es una foto y es muy actual, pero representa un poco aquellas primeras construcciones de refugio, siempre estuvieron condicionadas, se podría decir, y me animo a decir, condicionadas al extremo en función de la tecnología, de la técnica aplicada a la construcción. Es recién cuando el hombre produce ciertas transformaciones, sobre todo en la ciencia y en la tecnología de aquel momento, ¿no? Con los grandes avances científicos y tecnológicos, y como siempre explicamos, con la invención del arado, que el ser humano pueda asentarse en el territorio, porque puede producir sus propios alimentos y no tiene que salir a cazar ni a recolectar, digamos, sino que puede comenzar un proceso de dominio de su contexto, en este sentido de dominio de la crianza y de la plantación. Comienzan los animales a domesticarse animales, comienza un proceso de cierto control, entre comillas, del contexto, y esto le permite de alguna manera poder afincarse en los lugares donde más le conviene. Es así que aparecen estas primeras, como les mostraba la otra vez, desde otro punto de vista, estas primeras aglomeraciones urbanas mínimas, ¿no? Pero siempre entendiendo que hay una fuerte relación entre, en la construcción del refugio, entre material disponible, tecnología disponible y forma como resultado, ¿no? Acá vemos, es una cosa también, una conjunción de viviendas en un poblado en África, pero bueno, son estas contradicciones que tiene el mundo contemporáneo, de estos grupos humanos que todavía siguen viviendo como hace miles de años y nos sirven de pronto para entender algunas cuestiones, cómo se siguen manteniendo a pesar del tiempo.
¿no? Pero fíjense que hay un uso y un aprovechamiento de la tecnología que tiene que ver exclusivamente con, con, con el material disponible y con la tecnología. Y si nos vamos a arquitecturas quizás más sofisticadas, o podríamos llamar de alta tecnología, este es el Panteón de Agripa, vemos que esa condición de forma y construcción, o esa relación muy fuerte entre forma y construcción, sigue atada y ligada de una manera inescindible. Es decir, nadie puede entender de que la invención, no la invención, sino el descubrimiento, sí, podríamos decir invención de la cúpula como elemento de cierre de una superficie, eh, de una superficie específica, que venía, digamos, tiene un desarrollo muy antiguo, no lo descubren los romanos, ni mucho menos, pero es al fin y al cabo la forma de la cúpula está definida por la técnica. Ustedes esto lo saben, pero la cúpula básicamente tiene dos anillos, un anillo de compresión y un anillo de tracción, pero los elementos componentes estructurales de la cúpula son estrictamente, o están trabajados en su mayoría a compresión, porque no existían elementos todavía, o no se habían descubierto elementos que pudieran absorber la tracción en la estática de los edificios. Entonces, en ese sentido, tanto elementos, elementos de cierre o de cobertura, como elementos de cierre, de cierre vertical, están trabajados en gran medida a la compresión. Es así que la relación del lleno y el vacío se lleva al máximo de lo posible dentro de las posibilidades técnicas que se disponían. Esto tiene que ver un poquito con aquel texto que yo siempre pongo, y después lo vamos a ver en la próxima teórica, de reglas para quien construye en la montaña, cuando Adolf Loos plantea que el campesino construye el techo más plano que su conocimiento y la técnica disponible le permiten. O sea, el techo inclinado de una cabaña en los Alpes, para Loos, es el techo más plano que la persona que lo construye puede construir. ¿Se entiende? Esta paradoja, es decir, no es plano, pero es lo más plano que se puede. Entendiendo, en la filosofía de Loos, de que el hombre tiene que desafiar la naturaleza y tiene que desafiar la técnica, y lleva la técnica al extremo. Acá también se podría decir que la técnica está llevada al extremo de ese momento y de ese contexto y de esas posibilidades técnicas, ¿no? Si seguimos revisando otras construcciones un poquito más cercanas, pero que tienen base en la construcción romana, parto de la base de la construcción romana, ahora nos detenemos un poquito entendiendo que también la construcción griega anteriormente disponía digamos, hay un tema técnico ahí clave, esto quizás lo tendría que haber explicado con alguna imagen de referencia, pero vale la pena detenerse, que tiene que ver con la pieza de mármol, la pieza de piedra, ¿no? Y la máxima posibilidad de traslado y de corte del bloque de mármol, y eso es la métrica un poco de construcción de la arquitectura griega. Mientras que en la arquitectura romana, piensen que en Grecia hay piedra, Grecia está sobre una gran cantera de mármol, y Roma ¿no? Roma está en un contexto territorial totalmente diverso, y si bien en Italia, Carrara, ustedes saben, el mármol de Carrara está en Italia, pero el traslado de la piedra lleva su costo y su esfuerzo, entonces solamente queda para el revestimiento y para la decoración, en un espesor lo mínimo posible. Lo que se
comienza a usar, que ya se usaba en Medio Oriente, sobre todo en la Mesopotamia, es el barro cocido, ¿no? El ladrillo. A partir de eso, bueno, estas dos técnicas constructivas, siempre aparejando, siempre trabajando con la compresión y componiendo a partir de la construcción del aparejo, del elemento, básicamente del elemento trilítico, de la columna y la viga, y en este caso del arco, pero estas son las posibilidades que ese sistema constructivo, que son altísimas las posibilidades que dan, les permitía en aquel momento, ¿no? Donde hay ciertas luces que están limitadas a partir de la construcción de una cubierta que no es ya como en el Panteón, sino que es un poco más sofisticada y aparece la madera como elemento que puede absorber algunas tensiones de tracción y de flexión, cosa que el ladrillo no podía hacer, el ladrillo y la argamasa, y el elemento de cierre ya se empieza a sofisticar un poco más en el sentido de poder absorber también elementos decorativos. Quizás yo siempre pongo Santa Sofía de Constantinopla, porque es para mí sigue siendo una de las grandes obras de arquitectura y de construcción, ¿no? En el sentido de que piensen que esto está puesto en un lugar donde la actividad sísmica es muy alta, es una de las más altas del mundo, está trabajando básicamente a tensiones simples, digamos, de compresión y algunas flexiones menores, pero son básicamente la composición de elementos, como decíamos recién, que trabajan a compresión y sin embargo sigue manteniéndose en pie a lo largo de los años y con una escala realmente magnífica. Esto demuestra hasta qué nivel se puede llevar este sistema constructivo, ¿no? No, fíjense que las luces son francamente increíbles, pero sí se está trabajando fuertemente con la noción de este elemento que descarga sobre este, que descarga sobre este, como ir articulando las cargas para poder casi como hacer una especie de montaña horadada. Y las ciudades, en ese sentido, se construyen a partir como decíamos recién, del material disponible en el lugar. Digamos, de ninguna manera, y esto da un lenguaje y desarrolla una técnica a lo largo de los años. No se puede entender otra visión de una ciudad, por ejemplo, en este caso una ciudad medieval, que no sea utilizando las piedras y los elementos disponibles en el contexto. Y es así que en el medioevo, llevando este desarrollo técnico del mampuesto y de la piedra o el ladrillo cocido, o la tierra cocida, el ladrillo, a su máxima expresión, se busca siempre desafiar como ese límite de la tecnología que está dado básicamente por la estática, ¿no? Es decir, cómo soportar cargas, cómo soportar un edificio, cómo poder cubrir la mayor superficie que se pudiera, ya con un carácter mucho más simbólico de representación de algo que lo que originalmente se pensaba, digamos. O sea, que si vemos aquellas imágenes iniciales de los primeros hombres, donde lo que se buscaba era simplemente protegerse del contexto, ya en este nivel de sofisticación, si se sigue manteniendo la misma búsqueda original, que es protegerse del contexto, de las inclemencias climáticas y de las agresiones, aparece una nueva capa de sofisticación que está muy relacionada, o que está directamente relacionada a la búsqueda de significar, de representar. Esta es la Catedral de Reims en Francia, de 1163. Y esta visión o esta búsqueda de representar, que se ve representada aún en
en las pinturas y en los dibujos que se pueden tener hoy, más allá de los edificios, demuestran también o representan una época específica, como es en este caso la Edad Media. Llegando un poquito, estamos haciendo un desarrollo cronológico, pero siempre manteniendo el mismo sistema constructivo a lo largo de muchísimos años. Estos son el Duque de Urbino y de la Francesca, como representantes de la burguesía florentina, y llamémosle de las ciudades-estados italianas, lo que estos personajes traen sobre el paquete, sobre el tapete, digo, es el cambio de paradigma, en el sentido de que esa misma técnica desarrollada y ese mismo nivel de sofisticación de la técnica ahora es aplicada a nuevos programas, como son, en este caso, la vivienda, ¿no? Los palacios. Son los palacios de unas familias, y simplemente voy a hacer un pasaje muy rápido porque no es muy representativo en lo que quiero decir, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo decorativo que empiezan a tirar sobre la mesa la discusión entre lo natural y lo artificial, ¿no? Esto que llamaban los arquitectos, o que los críticos posteriormente reconocen como esta capa decorativa de la fachada que plantea la ópera di mano y la ópera di natura, esto de la obra de la naturaleza que está más cerca de la tierra y es la parte inferior, digamos, todo eh, este revestimiento que es más grueso y más tosco que el del nivel superior, que es más leve y más suave, es la ópera di mano, ¿no? La obra del hombre, que es más delicada que la tosquedad de la obra de la naturaleza. Hoy quizás estos paradigmas se han cambiado diametralmente, y creo que podemos llegar a concluir que está totalmente invertido ese concepto. La Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, otra obra que sigue siendo referencia en todos los tópicos donde uno donde uno los pueda analizar, en el sentido de que, si bien, fíjense que existe un ritmo y una distancia entre pilastras que lo que se puede vaciar, lo que se puede calar, donde se puede sacar masa, es en el elemento intermedio entre pilastras, ¿no? Y se vuelve a repetir esta lógica del lenguaje muy atado a la técnica que se aplica. Pero yo no puedo variar esa lógica porque el propio sistema, el propio límite mío es el sistema constructivo que puedo aplicar. Y donde en el único lugar donde puede subvertir alguna de esas cuestiones tiene que ver con el espacio de ingreso, que es este espacio de acá, donde puede llegar simplemente no a horadar donde no puede horadar, pero sí puede llenar lo que debería estar horadado, nada más que eso. Esa es la única, el único permiso que se toma Miguel Ángel para poder romper esta lógica. Esto determina un espacio muy, muy ordenado, muy secuenciado, con un ritmo muy claro, sin posibilidades de grandes transformaciones que impacten sobre lo fenomenológico del espacio, porque, insisto, los límites están puestos en la tecnología. Inclusive, en estas obras del barroco, este San Carlino de Cuatro Fontane de Borromini, donde, si bien ese espacio es fantástico y puede producir realmente una reflexión muy profunda sobre básicamente lo espiritual, a pesar de ser una capilla súper pequeña, realmente, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Roma, tienen que ir. Esta capilla no debe tener más de
no quiero exagerar, pero 15 metros en el lado mayor y un poco y 10 metros en el lado menor, ¿no? Una capilla muy, muy pequeña. Sin embargo, gracias al uso de la técnica, que, insisto, sigue siendo la misma técnica de mampuesto y de elementos desde de la cúpula o elementos semiesféricos que permite cubrir una gran luz y la articulación entre arcos y cúpulas le permite a, a Borromini poder magnificar la escala de este pequeño espacio para la oración. Digamos, como hacer lo contrario de lo que se buscaba, por lo menos en el medioevo, ¿no? Con esa limitación técnica. Acá la técnica juega un papel inverso, llamémoslo. Nos tenemos que venir muy cerca, mucho más cerca en el tiempo, a hablar de Viollet Ledoux como uno de los grandes forjadores del uso del gran descubrimiento a partir de la revolución industrial, que es y que viene atado primero a las infraestructuras, que es el uso del acero, y el acero industrializado que permite cubrir luces que antes los elementos anteriores no podían cubrir. Estos materiales que estaban como muy ligados para ser, o estaban muy atados a ser escondidos en las construcciones, ahora empiezan a ser mostrados y empiezan a ser elementos como pueden ser forjados, por ejemplo, como estas columnas de hierro, permiten a la arquitectura empezar a encontrar nuevos lenguajes dentro de la misma lógica de descomposición de fuerza. Siempre la estática, fíjense que hay dos elementos que empiezan a separarse un poquito más, cada vez un poquito más, que son los elementos de soporte, como pueden ver acá, ¿no? Los elementos de soporte, estos elementos, grandes elementos de soporte, estos arcos, básicamente, y esta cubierta que está desarmado, desarticulada desde sus nervios hasta bajar la carga a este punto para llegar a esta pilastra, y los elementos de cierre, ¿no? El abrigo, lo que cierra esa gran cobertura. Quizás una de las grandes, o quizás la obra más importante que dio la ingeniería, que se convirtió en arquitectura y en símbolo, fue la Torre Eiffel, la Torre de Eiffel, de Gustave Eiffel, que fue muy resistida al principio, pero que hoy es un icono indiscutible e inescindible de la característica o la definición de la ciudad de París. Bueno, estas grandes infraestructuras, estos grandes íconos y monumentos definidos en acero, o el desarrollo de la tecnología de la construcción en acero, permitió un nuevo lenguaje y una nueva lógica de la técnica, ¿no? Esta es la Torre de la Tercera Internacional de Tatlin, en la Revolución Bolchevique, digamos, no recuerdo bien, pero me parece que esta obra de este proyecto es del año 19 o por ahí. Digamos, la búsqueda de la revolución bolchevique, ustedes saben, algo han visto en historia seguramente, pero básicamente se precipita a partir del aprovechamiento extremo de los ares y de una cierta clase privilegiada por sobre el resto de la población en Rusia, con situaciones obviamente hoy impensadas, de grandes hambrunas, de muerte de gran cantidad de población por parte de la explotación de una cierta clase sobre la otra. Esto no es casual, digamos, esto siempre hay que pensarlo de esa manera, como ayer estuve en una charla, un conversatorio de profesores de arquitectura de la UBA y de La Plata con Jorge Silvetti. Jorge Silvetti
el estudio Machado y Silvetti son unos arquitectos argentinos que hace muchísimos años están radicados en Estados Unidos. Bueno, Jorge ha sido decano de Harvard y ha sido profesor de Harvard durante muchísimos años, y hablaba de esto, ¿no? De esta visión de que la historia no debe ser juzgada desde los parámetros de hoy, ¿no? Y eso se aplica para todo, digamos. La aparición de la revolución bolchevique en Rusia, en la Rusia zarista de aquel momento, era cantado que tenía que venir porque era una situación de tanto aprovechamiento, de tanta explotación de una clase sobre la otra, que era natural que apareciera, sobre todo que estaban apareciendo en este mundo la visión humanista, ¿no? El humanismo va ganando territorio, aparecen estas nuevas ideologías devenidas en principio del anarquismo y posteriormente el comunismo, como lo conocemos nosotros, y algunos intelectuales, Marx, Engels. Y esto tenía un significado. Yo hago esta introducción para entender de que el comunismo, capaz que hoy es una palabra que nos parece anacrónica, ¿no? Pero el comunismo como tal en aquel momento era la vanguardia, era el mundo del futuro, era la sociedad del futuro, era el comunismo. Es decir, la sociedad opresora de una clase sobre otra se había acabado, y las grandes masas de trabajadores iban a ser las que iban a dominar el mundo, iban a transformar esta nueva realidad. Y en ese sentido, todo elemento que representara esa nueva condición debía ser de vanguardia. Y en ese sentido, la construcción de vanguardia era el acero, ¿no? Todo lo demás era del pasado. Y fíjense, no tanto en esta imagen en el monumento, sino en lo que está atrás. Toda esa escena de atrás es una escena de fábricas, ¿no? No es una escena urbana. El monumento está rodeado de chimeneas, de instalaciones industriales, ¿no? Y esto también es un símbolo, ¿no? De dónde sale esta ideología. Más cerca, un poquito más cerca en el tiempo, y con ya el descubrimiento ya hacía bastantes años, ¿no? Cuando Viollet-le-Duc estaba realizando sus experiencias, ya había algunas experiencias de hormigón armado, el cemento existía, ya hacía muchísimos años, de hecho existía de los griegos y de los romanos, porque no es ni más ni menos que la molienda de una piedra caliza. Pero lo importante acá es el uso y el desarrollo de esta tecnología, que llevó muchos años, aunque parezca increíble, el hormigón armado, el cemento con otros aditivos, con otros elementos, cada uno con su función, y la aparición de la barra de acero, también producto de la revolución industrial, que permitía combinar y que cada parte del elemento de soporte tenga un rol específico, ¿no? Entonces aparece la viga, que nos permite cubrir grandes luces, y que no solamente, ahora sí, ya no están tan separados los elementos de soporte y de cierre, sino que se empiezan a combinar y empiezan a permitir la aparición parece muy obvio, vanos mucho más grandes que permiten relacionarnos mucho mejor con el exterior o con otra efectividad. Pero a la vez, esto está acompañado también al desarrollo técnico para poder producir grandes superficies de vidrio que hasta ese momento no se podían producir. Cuando hablo de grandes, hablo de 1 metro, 1 metro por 1 por 50, 1 por 70, 1 por 1. No hablo de 5 por 5. Les dejo un tema para que sepan, pero si ustedes no lo saben, el vidrio no es un elemento sólido, sino que es un elemento líquido, aunque parezca increíble.
Lo que pasa que es lo que más al límite está de ser sólido. Eso se ha descubierto gracias a los primeros vidrios existentes, sobre todo en obras del gótico, que se han determinado que el espesor en la parte inferior de los vidrios es mucho mayor porque a lo largo de los años ha bajado por gravedad y se ha ensanchado en su parte inferior. Bueno, esta condición bastante particular de los materiales permite a ciertos arquitectos, como bueno, siempre aparece Le Corbusier en la escena, no podemos evitarlo, empezar a pensar un nuevo lenguaje y una nueva lógica de funcionamiento. Y empezar a pensar de que los elementos de la arquitectura y de la construcción están tan ligados entre sí que la construcción las infraestructuras también empiezan a ser parte de la arquitectura, ¿no? Esta ligazón entre máquinas y construcciones parece ser una ligazón inescindible desde la visión de la eficiencia, ¿no? Es decir, para aquel momento, la aparición del avión, de los primeros aviones, la aparición del auto, del automóvil, son los grandes avances tecnológicos y los grandes elementos de perfección técnica. Y en ese sentido, tratar de asociar a la construcción, a esa eficiencia técnica, es una obsesión de todos los arquitectos de este momento. Ahí vemos el sistema dominó y cómo ese paralelismo con un avión de biplano parece muy elocuente, ¿no? Donde cada elemento cumple una función muy específica. Llegando a la sofisticación de algunos de estas, bueno, acá vemos el pabellón del Esprit Nouveau, que después termina siendo una parte de un sistema mucho mayor, y abajo en la unidad de habitación que es como el final de esta historia a lo largo de los años, ¿no? Pero siempre donde la técnica es el puente que permite producir ciertas cosas que impactan en lo espacial que de otra manera no podrían ocurrir. Yo siempre caigo a este punto, que es la Segunda Guerra Mundial, la aparición o la destrucción en la Segunda Guerra Mundial, y la gran oportunidad, aunque parezca increíble, de un gran desarrollo científico y tecnológico. Nosotros ahora estamos viviendo un momento similar a partir de la pandemia, donde cosas que ya existían y que las teníamos muy cerca, empezaron, como esto que nos está pasando en este momento, de que yo pueda estar dando clases desde La Plata, existía, esto de las videoconferencias existían, pero no eran muy útiles. Se genera la necesidad de utilizarla a partir de la pandemia. Y un poco pasa lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos avances se precipitan y se aceleran porque los procesos de prueba se acortan, como está pasando también ahora con ciertos tratamientos médicos y con la vacuna, pero sin duda esos avances tecnológicos impactan fuertemente en el contexto cotidiano. Algunos ejemplos: el nylon, ¿no? Hasta ese momento la impermeabilización no era tela engomada, eran mezclas de telas con goma, había algo de desarrollo de la goma, del caucho, a partir del caucho, no existía el caucho sintético, con lo cual todavía era muy, muy básico. Imagínense los ejércitos o los soldados en el frente de batalla, con frío, con agua, teniendo que no podían impermeabilizarse los capotes que ustedes han visto capaz que alguna vez en alguna película de guerra que tenían los soldados, eran de tela engomada, se mojaban y pesaban toneladas, ¿no? Eso hacía que sea mucho más difícil trasladarse. El cuero de las bolsas y todo eso se mojaba y también se complicaba.
hay un detalle, les dejo este detalle, si alguno vio Rescatando al Soldado Ryan, que es una película eh, con una precisión histórica obsesiva y excelente. Hay en el desembarco en Normandía, los soldados, y sobre todo Tom Hanks, se lo ve con nylon recubriendo el arma. Y es cierto eso. Fue la primera vez donde se utilizó el nylon, que se había desarrollado para la guerra, para ¿cómo es? Impermeabilizar algunas cosas. Y acá vemos lo que ocurría en Estados Unidos mientras en Europa se estaba combatiendo y en el Pacífico se estaba combatiendo. Se desarrollan a partir de la línea de montajes el desarrollo de la industria moderna, grandes líneas de montaje para poder producir, así como se producían autos a principios del siglo, se empiezan a producir aviones, bombarderos en este caso, y se requieren de nuevos materiales, el desarrollo del aluminio como material liviano y de gran efectividad y de gran resistencia, el plástico, fíjense que acá este bombardero empieza a tener una nariz y empieza a aparecer el acrílico y sí, el acrílico básicamente como material transparente. Todos estos son avances de esta época. Y otra cosa que es interesante es cómo existe una relación muy fuerte entre esto y la arquitectura. Cuando estas son las case study houses, el programa de John Tenza, que creo que ustedes lo conocen porque lo hemos dado en el taller, los que no hayan cursado en nuestro taller quizás lo hayan visto desde otra visión, pero es una convocatoria que realiza la revista Arte y Arquitectura con su editor John Tenza, que convoca a ciertos arquitectos americanos, que eran todos amigos de él, básicamente, pero que por suerte eran buenos arquitectos, a una convocatoria de desarrollo de viviendas para la nueva era, ¿no? Estados Unidos ya había ganado la guerra, y esta nueva etapa, toda esta capacidad y este desarrollo tecnológico instalado en Estados Unidos debía encontrar una aplicación directa. Es una etapa de florecimiento y de crecimiento descomunal, sobre todo del oeste americano, de la zona de Los Ángeles y de California. Y bueno, fíjense, este es el concurso, el concurso que gana Saarinen. Este es como el proyecto, y es muy elocuente el dibujo de la izquierda abajo, donde los bombarderos que antes tiraban bombas, ahora abajo hay carpas porque mucho de Europa está destruida, y estos bombarderos tiran casas para que la gente pueda vivir en casas, ¿no? Hay como todo un simbolismo casi esto es de 1943, como de colonización de un modo. Tal es así, y esto es una postilla o una nota al pie, que muchos de los arquitectos que habían escapado de Europa en aquel momento, antes de la guerra, se incorporan totalmente a la sociedad americana y trabajan fuertemente en esto. De hecho, Saarinen, Eliel Saarinen, su padre era europeo, él también, digamos, había llegado a Estados Unidos de muy pequeño, si mal no recuerdo, no sé si finlandés. Y está Schindler, está Richard Neutra, existe un montón de arquitectos que adscriben a esta nueva lógica, y muchos de ellos, por ejemplo, los teóricos como Bruno Sevi, que se habían ido también a Estados Unidos. Hay historias que dicen que Bruno Sevi desembarca en Italia con las tropas americanas, y su función básicamente era ser como la punta de lanza del desembarco de las grandes compañías constructoras y de las empresas que venían desarrollando vivienda en Estados Unidos para reconstruir Europa. Cosa que no pudo ser
por dos cuestiones. En Alemania la industria estaba totalmente destruida, con lo cual tuvo primero que reconstruirse la industria, con lo cual la construcción fue en paralelo tanto de la capacidad instalada de la industria como de la vivienda, y en los países del sur, llámese sobre todo España e Italia. España no había sido tan destruida, estaba en guerra civil. Italia, que había sido también muy destruida, no tenía el conocimiento, no, la población. Piensen que Italia estaba produciendo una migración del campo a la ciudad en aquel momento, con lo cual la población no estaba preparada para poder ser mano de obra de esta estrategia. Esta visión de esta nueva etapa de la sociedad, esta es otra de las case study houses, es una visión muy, muy bucólica y muy esperanzadora desde una visión netamente americana, ¿no? Con un país floreciente, consumiendo, como sigue siendo, gran parte de la energía global. Fíjense que se pensaba, aparece el helicóptero, ¿no? El jeep, elementos que muy ligados a la guerra, ahora para el divertimento. Algunas de las casas de este programa muy interesante de lo espacial, donde todas esas visiones del espacio moderno, planteado por otros arquitectos, puede ser aplicada plenamente gracias a la disponibilidad técnica de muchos elementos. Por ejemplo, lo que se llamaba contrachapado, que nosotros conocemos como fenólico, es también un elemento de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se aplica después a la construcción. Esto también trae una modulación que está dada por la industria, que tiene que ver con el 61 por 61, el 122 por 122, el 122 por 244, que hoy conocemos muchísimo, pero que sigue siendo un módulo de construcción, pero es un módulo industrial y que condiciona también el tamaño del espacio, ¿no? Los espacios empiezan a ser modulados a partir de esta lógica para poder tener una optimización de los materiales. Pero esto es un poco el lenguaje de esa arquitectura, una arquitectura muy ligada, una estética del espacio muy definida por la técnica, ¿no? Fíjense que cada uno de los elementos uno los podría traspolar a una línea de producción, desde las vigas, las cubiertas, los elementos que separan vigas y cubiertas, los ventanales, los paños, los muebles. Lo único que parece ser de una vieja construcción es la chimenea, ¿no? Y el gran desarrollo de todos los elementos constitutivos de la nueva escena doméstica, ¿no? Donde piensen que la mujer deja la casa y sale a trabajar porque los hombres estaban en la guerra, entonces las fábricas tienen que, los aviones, los tanques, todos son construidos por mujeres, y esta salida de la mujer a trabajar no vuelve para atrás nunca más, con lo cual la mujer moderna es una mujer que necesita de más tiempo, ya no se puede perder tiempo cocinando, aparecen todos el horno microondas, los electrodomésticos, todos estos elementos que hacen que la cocina sea un lugar para estar un ratito simplemente, cocinar algo rápido. Muchas de las comidas que se daban en el frente, deshidratados, elementos que se desarrollaban para para los soldados, son aplicados, son desarrollados en este momento, y fíjense que estas fotos que son de Julius Schulman, que ahora lo vamos a ver en una foto posterior, un gran fotógrafo que fue parte fundamental de esta etapa de la arquitectura, muestran a esta mujer vestida como volviendo de trabajar, de la oficina, pero cocinando, ¿no? Con taco alto y casi como haciendo algo medio rápido para poder salir del paso. Perdón. Y lo mismo pasa con estas imágenes, siempre están muy producidas por Julius Schulman, desde esta visión del disfrute y de una vida muy descansada, muy
sí, de mucho disfrute, ¿no? De tiempo libre, la aparición de mucho tiempo libre. Bueno, esta es una casa fantástica. Acá lo vemos a Schulman, al fotógrafo sacando, es uno de los primeros fotógrafos de arquitectura y realmente un ícono de esta época. Pero también deténganse en esa cubierta, en ese perfil que sale, como en ese alarde de que los elementos miden lo que tienen que medir, ¿no? Miden lo que la industria dice que tienen que medir. Bueno, otro punto importante en este sentido, y acá no me quiero detener mucho, pero es importante, es la intelectualización del concepto de, de técnica o tectónica o tecnología, ¿no? La tecnología entendiéndola como el estudio de la técnica. Que es Semper, este libro de los 4 elementos de la arquitectura, que hace digamos, que yo particularmente no lo leí, leí solamente algunas partes, sobre todo de la cabaña primitiva, hace un estudio muy profundo de una cosa que hasta ese momento no se había hecho, por lo menos de una manera tan orgánica, que es estudiar la arquitectura vernácula, las construcciones vernáculas, y producir una reflexión intelectual y teórica. Es decir, Semper habla toma la cabaña primitiva, esta cabaña del Caribe, que todavía permanece a pesar del tiempo, y donde puede estudiar los 4 elementos de la arquitectura, pero básicamente donde puede encontrar esta separación entre elemento de cierre y elemento de soporte, ¿no? Y estos dos conceptos que seguramente han escuchado, que tienen que ver con lo tectónico y lo estereotómico. Entendiendo a lo tectónico como todo elemento de adición de partes, ¿no? Y por ende, llamémosle, bueno, Semper también habla del tejido, ¿no? Pero lo tectónico como elemento de adición de partes para poder construir algo, y lo estereotómico como el elemento el resultado de la sustracción de partes, ¿no? Y por ende de mayor presencia de masa. Este juego entre tectónico y estereotómico, este es un dibujo de Campo Varesa que trabaja muchísimo en ese par dialéctico, es también desarrollado en otros libros que a los que les interese el tema de la tectónica y de la técnica se los recomiendo, sobre todo el de Frampton, eh, estudios en la cultura tectónica. Bueno, que tenemos a la derecha el principio del revestimiento, que hay miles de libros que desarrollan muchísimo, pero quizás los más importantes, hay que empezar por Semper, sin duda, para seguir por Frampton, para a partir de ahí abrir el abanico. Yo no soy un gran especialista de esto, no, sobre todo de la teoría, no soy un estudioso de la teoría, pero bueno, he ido a consultar algunas partes de estos libros a partir de esto. Pero volvemos a lo mismo, gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos, en este caso el de las comunicaciones, ha permitido, y de la informática, ha permitido que la tectónica y la tecnología vaya por caminos insospechados y muy amplios, inclusive casi como a la manera de Semper, desarticulando y leyendo y estudiando a fondo elementos preexistentes. Digo. Nadie puede dudar de que una tela tensada ha sido un elemento de cobertura desde que el hombre existe y ha podido producir algún tejido, ¿no? Y acá vuelvo a Semper. Pero es sin duda con medios informáticos y con avances tecnológicos que la arquitectura ha podido desarrollar ha podido desarrollar eso a otra escala y con otro nivel de sofisticación. Este es
el estadio de Múnich del 74, de Frei Otto, ¿no? Donde esas estructuras tensadas para cubrir todas las instalaciones, pero en este caso las tribunas, pueden producirse a partir de la lógica del tejido, ¿no? Aún en la construcción, donde elementos rectos pueden producir superficies mucho más complejas a partir de su textura. Y una fenomenología, perdón, y unas características espaciales muy particulares que están definidas por la técnica. Pero paralelamente, estos Domhus van der Laan, que es un cura, un eclesiástico holandés, arquitecto, y que ha producido mucha arquitectura a partir específica religiosa, y que lo traigo a colación porque me parece que a pesar de esto es de los 80, de manejar una técnica totalmente anacrónica, llamémosle para esta época, sigue apostando a una tectónica que está muy ligada al método constructivo, ¿no? Estas superficies donde se ve la mezcla del ladrillo, a esta construcción sin elementos adicionales más que los elementos de soporte y de cierre, apelan a una construcción casi primitiva, pero no por ello menos interesante y menos sugerente. En el otro extremo, perdón que voy a correr un poco la computadora porque el sol me está afectando, no veo la pantalla. En el otro extremo del mundo y de la tecnología, Toyo Ito produce la mediateca de Sendai, llevando la técnica al extremo. Esto lo hemos visto en la parte anterior del curso, pero ahora mirando desde la técnica, si Toyo Ito no hubiera tenido, o si el equipo de proyecto no hubiera tenido las herramientas informáticas para poder desmenuzar las cargas de esta mediateca en estos elementos tan sugerentes que permiten bajar las cargas al suelo, no se hubiera podido producir esta obra de arquitectura, ni tampoco el Rolex Center de Sanaa, con esa casi increíble forma y como esta idea de un pañuelo que se posa sobre la superficie, no hubiera podido producir esta calidad espacial que nos está sugiriendo. Pero eso que vemos ahí, sin duda, está desnudado o está muy ligado a la técnica y al proceso constructivo aplicado en sí mismo. No solamente a contar con esta losa, por ejemplo, esta es la losa inferior, a esta losa donde ustedes pueden ver el acero cubriendo y las barras de acero en las zonas de mayor tensión, y cómo uno puede leer las tensiones en el hormigón a partir del acero. No solamente es eso, sino es entender que donde se necesita hormigón se usa hormigón, y donde no se necesita hormigón se usa otro material, como puede ser esta cubierta, donde tiene una cubierta más liviana de madera y chapa. En realidad, además de eso, tiene una capa de hormigón, pero que básicamente nada tiene que ver con la superficie inferior. Digamos, la técnica está al servicio de la producción del espacio. Bueno, ahora la pregunta viene con esta nueva realidad, ¿no? De 7.000 millones de habitantes y que vamos a hacer 9.000 millones de habitantes. Cómo esa técnica y esa sofisticación toma nuevos rumbos gracias a la necesidad de optimización de recursos, porque nosotros podríamos pensar de que el hormigón es infinito, sin embargo no lo es, que el hormigón es natural, sin embargo no lo es, y produce un gran consumo de energía en su producción y de agua, con lo cual se nos mete en la técnica y en la tecnología una nueva capa de información que tiene que ver con el cuidado del planeta y las posibilidades
sostenibilidad cierta en el futuro. Estos son los nuevos desafíos, las nuevas reflexiones, los nuevos, sin duda, interrogantes que nos estamos planteando, y como veníamos planteando estos tres interrogantes del dónde, el qué y el cómo, hemos llegado a una instancia de pensar en el cómo, en la tecnología, en la metodología, en la técnica y la materialidad. Y vamos a intentar en este último tramo poder reflexionar sobre esto y poder producir algo interesante a partir de esto. Y en ese sentido les presento el nuevo trabajo práctico, que bueno, los chicos ya van a subir la ficha, no sé si la subieron, pero donde me voy a centrar en la metodología de trabajo, que tiene que ver con, bueno, si quieren la leemos juntos, pero el material es el límite del espacio y a su vez el origen del mismo, esto que les contaba un poco al principio, ¿no? El material y su aplicación determinan la técnica con la cual el espacio existe. Intentaremos por medio de la exploración de modelos reconocer estos valores. La arquitectura moderna y contemporánea ha trabajado siempre bajo estos conceptos, entendiendo que el límite entre espacio y materialidad no existe. Son necesarios el uno con el otro. En tal sentido, es propicio analizar modelos arquitectónicos específicos que permitan entender el modo en que esta relación es fundamental en el proceso de ideación arquitectónica. Los objetivos, a partir del marco teórico del curso, intentaremos en este trabajo reconocer en el proceso de proyecto el valor de la materialidad como insumo básico de la arquitectura, explorando los procesos que pueden desarrollarse a partir de la misma como recurso de la producción del espacio. Se pretende reconocer la conexión entre material, técnica y espacio. En el proceso de proyecto existen muchas variables que entran en juego al mismo tiempo: el sitio, el programa y la tecnología. En lo referente a esta última, haremos hincapié en dos conceptos principales: el de estabilidad y el de cerramiento, un poco parafraseando a Semper. A partir de ello, intentaremos, por un lado, reconocer en un ejemplo arquitectónico los siguientes pares conceptuales: la estructura, lo estructural, dado por la compresión o por la tracción, y el cierre, por la adición de material o por la sustracción de material. Por el otro, se deberá trabajar con un edificio de 1000 metros cuadrados, en donde su condición material y la técnica sean las generadoras del espacio arquitectónico y determinen el mismo. Esto es un poco la misma metodología que aplicamos tanto al sitio como al programa. Ahora la vamos a aplicar a la tecnología. Me parece clave entender de que tenemos que tratar de producir espacios, no que digan que son de tal material, sino que no sé si se va a entender esto, que la posibilidad, a ver cómo explicarlo, la metodología de producción determine la calidad del espacio. ¿Se entiende esto? O sea, que no se pueda separar la técnica de producción, no la técnica de material, sino la técnica de producción que trae un material, al resultado del producto final. Quizás esté más relacionado o podamos entenderlo más con la clase del próximo miércoles, la clase teórica del próximo miércoles, donde vamos a ver algunos ejemplos específicos. Pero si recordamos un poco lo que estábamos viendo recién, tiene que ver con eso, tiene que ver con que el espacio de Saná no puede ser producido de otra manera que no fuera a través de una losa de hormigón, ¿no? No se puede producir con otro material, no podemos producir esa superficie de piso, y una pieza alivianada, no, sumamente liviana, de cobertura, porque no podíamos, si nosotros produjéramos otra pieza de hormigón arriba, los pilares, las columnas serían mucho más grandes de lo que son en el de Saná. Entonces, poder tener esas pequeñas columnas que son muy finitas, solo es posible si alivianamos la cubierta. Entonces, esa ligazón entre el espacio y la calidad del espacio y el método constructivo tiene que ser
fundamental. Ahora vamos a hacer un alto, y si quieren podemos ahondar un poquito en el tiempo que nos queda para poder sacarnos las dudas que tengamos, ¿no? Sí, por ahí, Ale, la mayoría de los chicos que cursaron el año pasado Historia 3, porque prácticamente son todos, tienen un poco de, creo que esto es para ellos más que nada, para que retomen y se acuerden cómo hacíamos el análisis de las obras, y que trabajamos bastante esto de entender que la materia y la técnica de cómo estaba construido ese edificio condicionaban muchísimo la calidad espacial, y el tipo de espacio que se generaba. Hicimos bastante hincapié en eso el año pasado, recuerdo, cuando hacían los análisis de obra, que no sea solo analizar con qué material estaba hecho, sino que empiecen a entender la relación esta que vos mencionabas, de que no se puede disociar el espacio construido de la materialidad y su técnica. Claro. Esto es un curso, esta última etapa, yo la simplifiqué, pero es un curso que yo doy en la maestría, eh, que se llama Técnicas Constructivas Alternativas, y que obviamente con un nivel de sofisticación mayor dio unos resultados increíbles cuando lo dimos. Entonces un poco lo que estoy haciendo es simplificarlo, porque si no los mataría si hacemos este curso tal cual. Es una simplificación del mismo. Pero a mí me gustaría que todos ustedes entiendan la necesidad de, como decía recién Manu, de que esto de la ligación entre la técnica y la producción del espacio no sea solamente un discurso, sino que sea un convencimiento. Pero no un convencimiento a la fuerza, sino un descubrimiento. Que también nos va a permitir leer la arquitectura. Y poder también muchas veces cuestionar la arquitectura, ¿no? A partir de cierto convencimiento. Bueno, son 10:25. Nos tomamos 10 minutos para ir al baño, hacer mate, lo que sea, y volvemos. ¿Mm? Dale, Ale. Claro. Dale.